vamos a grabar, entonces así los chicos que vienen más tarde no pierden esta parte. Entonces, vamos a analizar un poquito lo que es el modelo de crecimiento de Greiner. Este modelo, de alguna forma, lo que trata de rescatar es cómo las organizaciones van creciendo. La otra vez habíamos dicho, ¿no? Siempre que nosotros tenemos una herramienta eh, que se crea en otro país, con otra idiosincrasia, etcétera, la idea siempre es tratar de adaptarla, ¿no es cierto?, a los usos y a las costumbres nuestras. En este caso, esta herramienta, por supuesto que eh, se ha analizado, o digamos, este conocimiento se ha analizado en base a organizaciones que tienen un elevado nivel de crecimiento y desarrollo, ¿no? Acá estamos hablando de fases, por ejemplo, de alianzas y cosas, digamos, que son, digamos, por allí lejanas para un comercio minorista, pero eso no significa que las organizaciones no pasen por fases de crecimiento y también de conflictividad dentro de esas fases. Entonces, lo que dice Greiner es que tenemos 6 fases por las cuales la empresa, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos acá el tamaño de la organización y básicamente el tiempo, ¿no? Eh, tenemos el tamaño y el tiempo, esas fases, digamos, se van desarrollando en la medida que la organización va creciendo, va tomando mayor tamaño hasta llegar a la fase número 6. Entonces vamos a ver las distintas fases. Primero, cuando habla de crecimiento a través de la creatividad, eso significa que los fundadores, digamos, están a full tratando de ver cómo pueden hacer para que la empresa crezca. Es decir, que el producto, el servicio que están manejando, digamos, esté, digamos, en la mayor cantidad de manos posible. Entonces, la dirección es lógico a través de los fundadores. Entonces, el objetivo, digamos, es crear un producto o servicio, ese es el objetivo central, que pueda tener, digamos, la posibilidad de crecimiento, ¿no? Entonces, la gestión en esa primera etapa es prácticamente nula. O sea, de lo que se ocupan los fundadores es tratar de que el negocio florezca. Entonces, la idea es producir y vender. A medida que la empresa crece, por supuesto que surgen problemas de dirección, porque uno no puede estar en la misa y en la procesión todo el tiempo, y entonces aparece la primera crisis, en donde el fundador se agobia, dice Greiner, ¿no es cierto? Se agobia con las necesidades de gestión, se vuelve loco y empieza la primera crisis, digamos que es la crisis de liderazgo. Entonces, ¿qué pasa con esa crisis, ¿no es cierto? Es decir, la solución para sacar a la organización adelante es contratar a un gerente, un director o alguien, digamos, que le pueda dar una mano. Entonces, ahí se empieza a tomar gente de afuera. De esa forma, se alcanza una segunda etapa de evolución basada en una gestión eficiente. Es decir, los fundadores dicen, esto es un despelote, ¿no es cierto? Acá estamos creciendo, pero alguien lo tiene que ordenar, porque no podemos seguir así. Entonces, llama a alguien de afuera que ordena la cosa, ¿no es cierto? Entonces, tanto el director como el staff o gente que se contrata, ¿no es cierto? Se concentran en la dirección, ¿no es cierto? Entonces, ¿ahí qué pasa con la dirección? Cuando los fundadores, digamos, delegan, porque de alguna forma tienen o están obligados a delegar cierto poder digamos, de toma de decisiones, ahí lo que se siente, o lo que Greiner dice que siente, la gente es una pérdida de autonomía en las decisiones. La gente tiene esa ilusión de control, dice, acá estamos perdiendo la manija de la cosa, entonces los directivos, dice, están por debajo, pierden, digamos, autonomía en sus decisiones. Y es obvio que, digamos, cuando se produce esto, los niveles inferiores, si yo, digamos, vuelvo a control de vuelta, como yo ya largué soga, ¿no es cierto? Y di, digamos, potestad para tomar decisiones, niveles inferiores van a reclamar autonomía perdida y entonces eso se sale con delegación. Entonces, ¿cómo se crece eso? ¿Cómo se crece en la fase 3? Se crece por delegación. Si la primera
se crece por creatividad, es decir, enfocándonos en el producto y servicio. Lo segundo, se va creciendo a partir del ordenamiento interno y la dirección. La tercera fase es cuando yo voy delegando potestad para tomar decisiones. Entonces, la empresa adopta una estructura descentralizada y el personal allí se siente más reconocido, se automotiva, ¿no es cierto? Trabaja, digamos, más en función al crecimiento de la empresa. Ahora, acá, de nuevo, ¿no es cierto? Aparece esta idea, digamos, de pérdida de control, porque la primera fue cuando tomé un director que se va a hacer cargo de la gestión, ¿no es cierto? Ahí ya delegué un poco, ¿no es cierto? Y ahora, digamos, al hacer una delegación un poco más amplia, uno siente también esa pérdida de control. Entonces, ¿por qué es esto? ¿En dónde radica esto? Dice Greiner. Bueno, porque en definitiva, digamos, tienen que consultar todo a los niveles inferiores. O sea, antes todas las decisiones pasaban de forma centralizada por los dueños. Ahora hay que, digamos, ir consultando en los niveles inferiores qué es lo que se está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Ese reflejo otra vez hace que la gente quiera volver a tomar el control, por lo que se resiente el trato con personas que otra vez disfrutaron de la libertad de esa delegación y descentralización. Todo esto imaginen, ¿no es cierto?, que es una organización que va creciendo. El crecimiento es problemático, porque yo puedo tener 5 personas a cargo o 5 personas dentro de la empresa y soy el dueño. Cuando tengo 5, me tomo un café con leche con cada uno y no pasa nada. O me tomo una cerveza y charlo con ellos. Ahora, una cosa es tener 5, otra cosa es tener 50, otra cosa es tener 500, ¿no? Entonces, a medida que la estructura se va agrandando, al delegar y al bajar autoridad y toma de decisiones, yo después, como dueño, me empiezo a perder, porque digo, bueno, a ver, somos tantos, entonces tengo que ir consultando hacia abajo y eso a mí me complica. Por lo tanto, empiezo otra vez a concentrar poder y eso resiente la estructura, ¿no? Porque la gente ya se había acostumbrado a tomar decisiones por sí mismo. Entonces, pasamos de ahí a la fase de coordinación, de crecimiento por coordinación, ¿no es cierto? En esta crisis de control que hay, pasamos a la coordinación. ¿Cómo puede la empresa seguir creciendo en esta situación? Entonces, ahí lo que se hace es establecer sistemas formales para incrementar la coordinación entre la alta dirección y los niveles. ¿Qué es lo que hago yo para controlar? Armo sistemas de controles, tableros, indicadores, esas cosas que, digamos, me van a permitir a mí tener los números más cerraditos, ¿no es cierto? Más a mano. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo, digamos, empiezo a poner sistemas de controles, empiezo a mirar números y empiezo a establecer o a formalizar la empresa, se llama formalización, empiezo a poner reglas, rutinas, normas políticas, etcétera, etcétera, lo que se produce es una crisis de burocracia, ¿no? Porque evidentemente la organización que era fluida y que iba, digamos, creciendo de manera fluida, hoy se encuentra que para, no sé, vender algo, por ejemplo, para dar un crédito, para hacer un descuento, hay que hacer diferentes pasos, procesos, aprobaciones, etcétera, que antes no existían. Entonces, la organización se hace grande, a su vez se hace compleja, ¿no? Y se gestiona a partir de procesos rígidos. Esto pasa en cualquier organización grande, ¿no es cierto? Entonces ahí aparece lo que se llama la crisis de cinta roja, digamos, de ruptura, ¿no es cierto? En donde después hay que seguir, digamos, viendo cómo crecemos, cómo seguimos creciendo, ¿no es cierto? Entonces, lo hacemos a través de la colaboración. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, de alguna manera se le da como un enfoque, entre comillas, matricial, es decir, se crece por colaboración, ¿no? Se enfatiza la espontaneidad de gestión de los equipos, es decir, de alguna forma se trabaja como digamos, se trabaja en equipo, ¿no es cierto? Se empieza, digamos, a generar equipos de trabajo apostando a la autodisciplina. Los procedimientos están presentes, pero también se estimulan la proactividad, la colaboración,
en búsqueda de eficacia y de velocidad en las decisiones y en los procesos, ¿no? Entonces, es la forma como una organización con muchas personas y con estandarización de procesos, que es lo que pasa cuando una empresa es muy grande, le encuentra la vuelta, ¿no? Es decir, la forma es armar equipos de trabajo que se autogestionen, ¿no es cierto? Que sean productivos, proactivos y que operen en toda la organización. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Digamos, estamos llegando a un nivel en donde, digamos, hay un techo, como siempre, ¿no es cierto? La empresa, digamos, lleva a un nivel de madurez y de alguna forma, digamos, hay que buscar, si se quiere crecer, las maneras. Yo puedo, digamos, estar en una etapa, digamos, madurativa donde eso también me lo marca mi capacidad o mis fronteras, como se llama en economía, mis fronteras de producción, ¿no es cierto? Ya estoy al límite. ¿Y cómo hago si quiero seguir creciendo, ¿no es cierto?, estando al límite, ¿no? Bueno, digamos, se produce esa crisis de crecimiento interno y la forma de crecer es a partir de las alianzas. Yo trato de buscar alianzas, trato de encontrar relaciones que me permitan a mí, digamos, no limitar el conocimiento a la capacidad de innovación o creatividad interna, o a las ideas internas, sino que a partir de las alianzas, digamos, lo que busco es eliminar esas limitaciones internas y encontrar nuevos caminos, ¿no es cierto?, para poder crecer, nuevas oportunidades. Entonces, Greiner identifica esa última fase, se queda hasta ahí y no da más situaciones de crisis posteriores a esas. Es posible que en algunas organizaciones haya alguna fase adicional de crisis, pero imaginemos que para el tamaño, el volumen de organizaciones que manejamos, estas cuestiones están bastante bien planteadas así, ¿no? O sea, 6 fases son razonables, entendiendo que conocemos organizaciones bastante grandes, ¿no? Entonces, tenemos fases 1 a las 6, diferentes crisis que van explotando y Greiner lo que define es cómo se van resolviendo esas crisis. ¿Se entendió más o menos? ¿Estamos? ¿Está claro eso? Sí, sí, profe. Sí, sí. Ok. Bien, entonces, si nosotros vemos acá como analistas o de alguna manera nos va a tocar hacer trabajo de campo o ver clientes potenciales o lo que sea, van a ver ustedes, van a notar en el aspecto práctico que muchas organizaciones, digamos, estas crisis que explotan y que Greiner las pone en fases, ¿no es cierto? Porque lo que hace es un desarrollo razonable, digamos, razonable digamos, de proceso de crecimiento y las crisis que van explotando. En Argentina, o por lo menos en empresas del tipo familiares, pymes, van a notar ustedes que esas crisis se van a condensar, es decir, que van a encontrar crisis de creatividad, de dirección, de delegación, incluso todas juntas, sin resolver, ¿no? O sea, que en una organización pueden tener problemas de coordinación, de colaboración, de delegación, de dirección, o sea, todas juntas, digamos, dentro de un mismo periodo de tiempo. Entonces, eso se da cuando las organizaciones no se profesionalizan de manera adecuada y entonces van arrastrando crisis tras crisis, ¿no? Eso seguramente que les va a tocar y lo van a poder revisar. Entonces, ¿por qué arrancamos con este modelo? Para entrar a revisar el tema de las empresas familiares, porque es interesante entender la fase de crecimiento y cómo funciona una empresa familiar o de familia. Entonces, cuando hablamos de empresas de este tipo, lo que estamos viendo es que hay, digamos, porcentajes respecto de los totales, ¿no es cierto? Las empresas familiares son realmente muy grandes, o sea, la conformación de proyectos, en la gran mayoría surgen como empresas familiares, ¿no? No hay muchos, o sea, son menores la gente que se conoce
o socios que se conocen en un club, por ejemplo, y entonces deciden formar una empresa. Es decir, en buena parte de los casos son familias, es decir, las organizaciones o sea, arrancan como familia y eso representa 7 y 8 de cada 10, ¿no? Por lo menos en Argentina. Ahora, lo que también sabemos es que solo el 30% pasa a la segunda generación y solo el 10 llega a la tercera. Menos de un 20% tiene un protocolo familiar, ¿no? Está formalizado. Y bueno, digamos, hay un problema adicional que el 70% de los dueños son principales gestores, es decir, cumplen el rol de dueños y cumplen el rol de gestores. A ver, no está mal en las primeras, en los primeros momentos de la organización, pero cuando yo no tengo, si bien tengo la intuición del negocio, pero no tengo los pilares conceptuales, ahí se va complicando, porque a medida que va creciendo la organización, si yo no me capacito, ¿no es cierto? Después la organización me queda grande, ¿no? Pasa con los jugadores de fútbol que se presentan como presidente de los clubes, ¿no? A ver, sin ánimos de hablar de ninguno en particular, pero digamos, si uno no se capacita, ¿no es cierto? Hay que cumplir roles, hay que manejar recursos, o sea, hay que hacer crecer y desarrollar una organización. No, eso es información, ese estudio, ese conocimiento atraviesa años, ¿no? Entonces no se puede aprender de un día para el otro. Entonces, por eso cuando se confunden los roles, digamos, por ahí al principio no queda otra, pero después se complica, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa con los ciclos de vida? Estos ciclos de vida que son, digamos, convencionales, ¿no? De las organizaciones, arrancamos con idea, introducción, crecimiento, madurez y declinación. En este punto, ¿no es cierto? Siempre es el punto de quiebre en donde cuando la organización llega a meseta, si no se reinventa, básicamente, si no se transforma, ¿no es cierto? Si estira su vida útil, lo que queda es la declinación. O sea, digamos, esto no tiene que ver con el contrato social ni con la cuestión contable de cuántos años dura una empresa, sino tiene que ver con el estatus de madurez y de la continuidad. Es decir, hay una edad biológica, ¿no es cierto? El fundador, digamos, tiene una edad biológica y cuando uno cumple determinada edad, estamos hablando de empresas familiares, o te retirás o te retira la vida, ¿no es cierto? Porque pasa, somos seres biológicos, ¿no es cierto? Y alguien tiene que continuarla. Y a veces no hay continuación en la familia, ¿no? No hay sucesores o los sucesores no quieren, porque están en otra, no les interesa su continuidad y entonces ahí el proceso de declinación se hace visible y se produce, o sea, o se transforma eso en una cooperativa, o la toman los empleados, o se vende la empresa, pero termina su vida útil, ¿no? Eh, Hay una diferencia, eh, son cuestiones de palabras, ¿no? Si uno googlea o busca en la inteligencia artificial cualquiera que quieran usar, eh, la empresa de familia familiar, van a haber diferencias, ¿no? A mí me gusta definir de una manera que es totalmente opuesta a como ustedes van a encontrarla digamos, en Internet, ¿no? Yo defino a la empresa de familia, ¿no? Diferente a lo que es una empresa familiar. Para mí, la empresa familiar es un despelote y la empresa de familia es un despelote ordenado, ¿sí? Ordenado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a ver un poco cómo funciona. No sé si alguno de ustedes tiene algún conocimiento, o sea, si conoce alguna empresa de familia o familiar, de seguro que en la localidad hay muchas, pero no sé si han trabajado en alguna, si conocen alguna o son parte de una. ¿Conocen alguna?
¿Han estado presentes en alguna o han tenido alguna experiencia con alguna empresa de familia? ¿Han conocido por dentro cómo funciona? ¿Algo de eso? ¿Alguien puede comentar? Yo, bueno, en mi caso, soy de un pueblito, de Embajador Martini, y bueno, mi viejo siempre trabajó en el campo. Tenemos una cabaña de genética de Angus y hace muy poquito, ahora somos tres hermanos, un poco él nos está tratando de delegar un poco la empresa a nosotros, así que estoy un poco adentrándonos en eso de empresa familiar. Bueno, te va a venir bien entonces este módulo. Sí, Eh, sí. entonces, bueno, a ver, ¿qué es lo que se dice que no es que aplica a todo, pero es una referencia, ¿no es cierto? Eh, Cuando hablamos de empresa familiar, estamos diciendo que del 65 al 80% a nivel mundial están formados, ¿no es cierto? Todo el tejido empresarial global está formado por empresas de este tipo, ¿no? Por empresas de familia o familiares. Entonces, ¿cuál es la paradoja de la supervivencia, no? Fíjense, por ejemplo, acá que yo les puse algunas empresas de familiares, ven que se ponen empresas familiares más grandes del mundo, ¿no? Walmart, por ejemplo, Volkswagen son empresas de familia, familiares, como quieran llamarlas, Ford, ¿no? Es decir, son gigantescas. Es decir, no son todas unidades de supervivencia, ni mucho menos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se observa o la paradoja de esa supervivencia, lo que se dice habitualmente? ¿No? Hay un fenómeno cultural universal, se conoce en Estados Unidos, en México, en China, que habla de estas tres generaciones, ¿no? Por eso, Lucas, aprendete esto. Dice, en Estados Unidos, dice de descamisados a descamisados, en tres generaciones. En México dice padre comerciante, hijo playboy, nieto mendigo. Es mucho más claro eso. O sea, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Cuando uno arranca un proyecto emprendedor, un negocio, y pone todo, o invierte todo, como se suele decir, es un descamisado. ¿Por qué? Porque todo lo tiene impuesto en el proyecto. Entonces, sacrifica y sacrifica muchas cosas por el proyecto, cosas incluso de bienestar personal, familiar, ¿no es cierto? Con tal de que ese proyecto germine. Cuando ese proyecto germina, pasa a la segunda generación. Esa segunda generación la vive, la goza, esa organización la goza, la vive, la escurre, ¿no es cierto? Le saca el jugo y la tercera, la generación, le toca, ¿no es cierto?, lidiar con las chirolas. Es decir, por eso se dice de descamisados a descamisados en tres generaciones, porque la organización termina como el dueño original, ¿no es cierto? O sea, la tercera generación termina tan pobre como el primero. Eh, ¿Y por qué pasan estas cosas? Ahora vamos a ver eso, ¿no? O sea, en una empresa familiar, digamos, los límites naturales, ¿no es cierto? Son difusos, o sea, desaparecen, se confunde la familia, el negocio, la propiedad, todo está metido dentro de todo. Entonces, es normal que, por ejemplo, la camioneta para hacer los repartos, alguien se la lleve los fines de semana para ir a pescar, o qué sé yo, la plata a la caja, uno que tiene que pagar un impuesto la saca. Es decir, es común que digamos, se confunda familia, negocio y propiedad. Entonces, hay factores de vulnerabilidad. John Davis es un capo, digamos, una referencia importante en temas de empresas familiares. Él dice, ¿no?, que hay tres factores de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, de alguna forma, por un lado está el riesgo empresarial, es decir, falta de resolución, hay problemas críticos que no se abordan y que se agudizan en el tiempo. Eso se llama procrastinación. Es decir, en psicología se llama procrastinar, es decir, tirar la pelota para adelante, ¿no? O sea, tomar decisiones chiquitas,
porque las decisiones jodidas me joden y entonces las voy pateando para adelante. Ineficiencia, ¿no? Roles asignados por sangre y no por desempeño. Tengo a mi tío que lo pusimos de gerente de marketing. El tipo era jugador de fútbol, qué sé yo, no sé, no tiene la más pálida idea, pero como es una persona de confianza y no teníamos dónde ponerlo, lo pusimos de gerente de marketing. Ahora cada vez eso es menos, pero suele pasar, ¿no? Que uno ve personas ocupando roles para los cuales no están preparadas. Y hay también un estancamiento, es una incapacidad para hacer innovaciones o adaptarse a nuevos mercados. En cuanto al problema familiar en sí, la idea cuál es, ¿no? Es decir, hay un deseo de evitar conflictos, ¿no es cierto? Entonces, como se trata de evitar conflictos y discutir, porque somos todos familia, entonces se produce esto de la procrastinación hacia adelante. No se patean los problemas o no se discuten para no generar conflictos internos, rigideces, rispideces internas. Por supuesto que la energía natural de creer que todo el mundo es útil está presente, ¿no? Por eso yo creo que toda la familia puede ayudar o puede servir, entonces los pongo en cualquier rol. Y hay tendencia de querer hacer las cosas siempre de la manera en que se hacían. Eso es por una cuestión cultural. Es decir, la familia, la cultura, la forma de hacer las cosas se va traspasando, ¿no es cierto?, de generación en generación. Entonces, muchas veces las cosas no cambian porque así lo hacía el fundador, porque así lo hacía el dueño, porque así lo hacía el hijo del dueño, que a su vez. Y entonces, hay un tradicionalismo que muchas veces esconde ineficacias, ineficiencia, porque así se hicieron siempre, ¿no? Y muchas veces la forma de hacerlo siempre en el origen estuvo bien, pero hoy ya no tiene sentido. Bueno, esas son los factores de vulnerabilidad que habla John Davis. Después están, con esto después vamos a hacer un cortecito. Después están las leyes naturales de la empresa, ¿no? Que dice, las familias crecen más rápido que la empresa. ¿Sí? Es decir, las familias, estamos, evolucionan más rápido que la empresa, porque es una cuestión de sentido común. Es decir, es más fácil que yo vaya, me case, tenga hijos, tenga mi novia, o sea, que la familia crezca en número, ¿no? Es mucho más lógico eso a que crezca la organización. Más fácil, más rápido crece en la familia que en la empresa. Esto en relación a los ingresos, ¿no?, que genera. Sí, es difícil acomodarlos a todos, ¿no? Por eso, si una empresa familiar tiene que acomodar a todos los miembros de la familia, primo, hermano, tío, cuñado, etcétera, nunca va a alcanzar, ¿no?, esos ingresos o esa actividad. La segunda es la expectativa del estilo de vida que crece con las generaciones. O sea, a medida que las generaciones se van sumando, celular, iPhone, auto, gastos de representación, es decir, el estilo de vida crece con las generaciones, ¿no? No es el mismo estilo que tenía el fundador, que como dijimos era un descamisado que apostaba todo por el proyecto. Los accionistas familiares se tornan financieramente dependientes de la empresa. Esto es un error, ¿no es cierto? Es decir, apostamos al emprendimiento, pero también pretendemos vivir y depender financieramente de ese emprendimiento, cuando en realidad hay que respetar esta idea financiera de poner los huevos en diferentes canastas, porque si no, si la empresa se hunde, nos hundimos todos, ¿no? O si no se hunde, pero somos cada vez más, estamos recalentando los ingresos, recalentando la rentabilidad, cada vez retirando más dividendos, más sueldo, etcétera, y no hay fondos para reinvertir, ¿no? Entonces, las empresas operan bajo un riesgo extremo, ponen todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Se tornan dependientes y además todo lo apuestan al emprendimiento familiar. Entonces, al no diversificar, no tan solo recalientan la estructura económica, sino que además suman riesgo.
¿Se entiende la idea, no? Sí, 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 se sí, entiende. Ok, bien. Entonces, sumamos, ahí lo tienen a John Davis, ¿eh? Un capo tipo. Cuatro factores de vulnerabilidad. ¿Eh? Falta de reinversión o de mentalidad centrada en el desempeño. ¿Qué significa esto? Que, digamos, decíamos, el desempeño nos marca si una persona es útil o no, ¿no? Entonces, ¿cómo me deshago de mi primo? ¿Cierto? Si el tipo no es útil o su desempeño es magro, pero es parte de la familia. ¿No? Entonces, hay un problema con la mentalidad centrada en el desempeño. No importa quién es mi pariente, si el tipo no funciona, no funciona, ¿no? Y no porque sea mi pariente lo tengo que bancar. Segundo, dificultad para atraer y retener a directivos no familiares. ¿Por qué pasa esto? Porque hay que traer a alguien de afuera que tiene cierto conocimiento, cierta experiencia, que ve las cosas de manera diferente, pero se tiene que insertar. Entonces, ¿cómo convive con los miembros de la familia? ¿Cómo toma decisiones? O sea, ¿cómo puede hacer para hacer cambios cuando, digamos, es dificultoso mover, digamos, la cultura que ya está impregnada, arraigada, ¿no es cierto? Entonces, hay dificultad para traer gente de afuera que se meta en la organización y que pueda hacer cambios. El tercer factor, dice Davis, es indecisión y estancamiento estratégico. Es decir, es hacer más de lo mismo, muchas veces es, como decíamos, tirar la pelota para adelante, no abrir juego, ¿no es cierto? Digamos, no diversificar las inversiones, etcétera. Entonces, eso es el tercer factor. Y el cuarto, periodos de liderazgo excesivamente largos. Fíjense que, bueno, la política no es un buen ejemplo, ni mucho menos. No quiero usarla, digamos, pero sí, por ejemplo, dentro de la política están, no de la política, sino del sistema democrático, está el periodo de, digamos, de presidencial y la reelección, que es un mandato solo, ¿no es cierto? Después, en teoría, o por lo menos en Estados Unidos pasa, por ejemplo, que después uno tiene dos periodos y se va a casa, ¿no? O por lo menos por 4 años no aparece, o no aparece más, ¿no? ¿Eso qué significa? Que de alguna forma al yo tener un conocimiento, expectativas, ideas, etcétera, paso un determinado tiempo en donde pongo lo mejor de mí, pero después las ideas se desgastan, no hay nuevas, eh, digamos, hay una situación que es zona de confort, ¿no es cierto?, en donde hacen falta cambios, ¿no? Porque yo lidero este, 20 años, 30 X, no permito quizás la apertura a nuevas ideas, a nuevas formas de hacer, a estilos diferentes, ¿no? Entonces, esos periodos de liderazgo excesivamente largos terminan perjudicando. Esos son cuatro factores de vulnerabilidad. Entonces, en una organización, en una multinacional, por ejemplo, o sea, los gerentes generales no duran toda la vida, ¿no? O sea, tienen un tiempo de duración donde hacen las cosas y después, en general, a veces lo suelen cambiar, ¿no? ¿Por qué? Justamente por esto, ¿no? Porque hay que traer ideas nuevas, eh, impronta nueva, ¿no es cierto? O sea, cosas diferentes a lo que se venía haciendo. Entonces, la incorporación de esas nuevas generaciones, el traspaso al liderazgo, son aspectos de los más difíciles a enfrentar, porque está la cuestión de la sucesión, ¿no? Es decir, ¿cómo logramos la sucesión? ¿Cómo hacemos para que el titular se retire o se vaya retirando o vaya encontrando otro rol dentro de la organización? Muchas veces hay que buscarle el rol, ¿no? Hay dueños de empresas que ya no están para dirigir, pero sí podrían ser, por ejemplo, entre comillas, un embajador de la marca, o podría representar a la empresa, ¿no es cierto?, en algún evento, o podría, qué sé yo, reunirse cada tanto con algún cliente.
Es decir, utilizar esa experiencia, ese conocimiento, ese estar todavía para algunas cosas, pero no meterlo en el turbión del día a día, de la operación, del desgaste, ¿no es cierto?, que significa llevar un proyecto adelante. Entonces, para eso hay que conformar un proceso de sucesión escrito, ¿no es cierto?, donde eh, estas personas ocupen o se vayan retirando, porque también es el retiro del poder es un proceso donde hay que ir delegando, ¿no es cierto? Funciones, contactos, conocimientos, etcétera, es un proceso, y ver qué nuevo rol potencial podría ocupar si es que tiene ganas de seguir colaborando. Entonces, todo eso es un plan, se lo conoce como plan de sucesión, ¿no? Em, Entonces, el mayor peligro invisible, que esto es importantísimo, por eso estamos hablando de las generaciones, ¿no es cierto? Es que durante esa sucesión se produzca una pérdida del espíritu emprendedor, ¿no? Que justamente es el motor de desarrollo de una organización. O sea, el espíritu emprendedor es la idea de querer seguir haciendo cosas, ¿no? De querer seguir apostando por el proyecto. Entonces, a veces hay peligro de que las nuevas generaciones no estén tan comprometidas con el proyecto, no le den tanta pelota, ¿no es cierto? O la vean desde otro punto de vista. Entonces, si ese motor se apaga o se enfría, la organización, digamos, empieza a alterar su camino y empieza, digamos, empieza, digamos, a- a transitar el periodo de supervivencia y puede llegar hasta la extinción, ¿no es cierto? Hasta el declive, como vimos en las placas anteriores. Entonces, ¿qué es el espíritu emprendedor? Está vinculado al deseo de crear actividades, ¿no? Si un emprendedor es un tipo que crea, que le interesan los proyectos, el riesgo, digamos, se siente cómodo dentro del riesgo. Nosotros, la gente que crea por el hecho de crear y por la pasión de hacer, ¿no? Eso es un emprendedor, entre comillas, mango más, mango menos. Cuando ese espíritu se apaga, ¿no es cierto? Entonces ahí se complican las cosas. Bien, entonces, la diferencia entre una empresa de familia y una familiar, defínanlo como ustedes quieran, no me preocupa, es que una, como decíamos, es un despelote y la otra es un despelote controlado. Siempre va a ser un despelote porque es familia, entonces, como tal, vamos a transitar conflictos, temas de relaciones, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas. Pero hay protocolo en una protocolo de cumplimiento, digamos, procesos sucesorios, o sea, hay claridad en las funciones, en los roles, etcétera, en la autoridad, y en el otro lado es toda una confusión. Entonces, por supuesto que las que quedan en la confusión son organizaciones de supervivencia y las otras, como vimos, son Walmart, no sé, Volkswagen, Ford, etcétera, ¿no? Voy a cerrar con esto, vamos a hacer unos minutitos de descanso, pero quiero cerrarles con la paradoja de Ícaro, que es interesante para entender cómo es el tema del crecimiento y del desarrollo, ¿no? Esto digamos, un relato histórico, ¿no es cierto?, de cómo se ve, digamos, cómo lo podemos aplicar a las organizaciones. Entonces, Ícaro digamos, es una figura de la mitología griega, ¿no? Entonces, en esta historia él usaba, digamos, él y su padre estaban prisioneros, ¿cierto? Entonces, en una isla no podían escapar, solo podían hacerlo volando, por lo tanto, digamos, a Ícaro se le fabrican unas alas de cera y esa es la forma como él puede escapar de esa isla. Pero ¿qué pasa? Digamos, en vuelo, en la altura, sentía esa confianza porque volaba tan bien que cada vez
ascendía más y más hacia el sol, ¿no? Esa, ese exceso de confianza, ¿no es cierto?, de salir de esa situación de encierro a volar cada vez mejor y más alto, cada vez más alto, hizo que el calor, ¿no es cierto?, se derrita la cera y por supuesto, digamos, a esa altura tan, digamos, tan importante, la caída en el mar o hacia el mar fue lo que provoca la muerte. Entonces, ese cuento mitológico nosotros lo usamos a nivel empresarial para entender qué es lo que mata o puede matar a una organización, ¿no? Que muchas veces es subirse sobre su propio ego. Esto es un tema crítico. Les va a pasar como potenciales consultores o profesionales. Que alguien diga, yo llegué hasta acá, tengo 20 sucursales, tengo esto otro, lo hice por este camino y vos, digamos que estudiaste ciencia económica, que si tenés algunos años de experiencia, me querés decir a mí, vos, ¿no es cierto? Me querés explicar a mí que hay otro camino alternativo, que es que si yo sigo por este, me voy a pegar la cabeza contra la pared, ¿no? O sea, y es un gran desafío profesional eso. Cómo mostrarle el camino alternativo y cómo mostrarle que por ese camino vas hacia el sol, te vas a derretir y te vas a matar. Es difícil, ¿eh? Porque la capacidad de volar es la que provoca la desaparición. Es decir, el exceso de confianza, el creer que nosotros cada vez ese camino es más importante o es más, digamos, nos va a llevar cada vez más al éxito cuando en realidad podemos caer de golpe, ¿no? Muchas empresas se deslumbran por un éxito inicial y piensan en su continuidad cuando en realidad hay que hacer cambios, ¿no es cierto? Cambios en el modelo de negocio, porque por allí estamos vendiendo máquinas de escribir o videotapes. Entonces, muchas organizaciones no miran eso, ¿no? Están embelesadas con el camino y como eso fue la clave o la fórmula del éxito, siguen por ahí sin ver que hay alguna alternativa, sin ver que se viene una pandemia o sin ver que hay cambios que son importantes y que eso nos obliga a nosotros a cambiar. Esto es algo extremadamente importante para aprender, porque muchas veces no, las organizaciones no la ven y nosotros que tenemos que hacerle ver eso a las organizaciones, a veces estamos en inferioridad de condiciones, sobre todo con este tipo de pensamiento, ¿no? Cuando la gente, a partir del ego personal, dice, yo hice todo esto, ¿qué me vas a venir a enseñar vos a mí? A veces después es tarde, ¿sí? ¿Se entiende la idea, no? Sí, ¿Estamos? sí. Bien. Ahora vamos a hacer unos 10, 15 minutos digamos, de corte, después vamos a seguir con modelos mentales, pero en el corte, después del corte vamos a interactuar un poco para ver el tema de los videos, ¿sí? O sea, hacemos un cortecito acá, y cuando volvemos hacemos una discusión entre todos sobre los videos.
Bueno, no sé si estamos, no sé, no los veo, pero podemos discutir un poquito sobre, sobre los trabajos prácticos, perdón, los vídeos que teníamos para ver. No sé si podemos hacer un resumen o algo, o qué es lo que estuvieron, que pudieron ver respecto de los tipos de estrategias. ¿Pudieron revisar algo de los videos, tal cual como habíamos comentado? Sí, profe. Eh, un poco en cuanto a estrategias, algo de lo que vi en los videos sobre las empresas de consumo más que nada masivo, lo que era Coto, Manaos y Diarco, eh, mucho hincapié en lo que es la estrategia competitiva en liderazgo en costos. Un poco hacían algo de hincapié en eso, en los momentos en que también hubo crisis en Argentina, en los momentos en que se cerraron las importaciones, ahí un poco ellos pudieron resurgir un poco, ya que se cerraron la importación de empresas extranjeras. Y bueno, y para Manaos, algo de lo que tengo anotado es que bueno, para ellos fue un poco un trabajo medio difícil poder competir con una empresa como por ejemplo Coca-Cola en lo que es costos. En base a eso tuvieron toda una estrategia ahí operativa de comprar nuevas máquinas y máquinas que pudieran hacer el proceso mucho más rápido y con un menor costo para poder bajar el precio. Un poco eso es lo que anoté de Manaos, por lo menos. Ok, ¿y alguien más eh, que quiera hacer algún comentario o sumar? En Yo, por mis, ejemplo, Bueno, no aparece nadie, aparece todo de golpe. No la que quiera. no sé, ¿querés hablar vos primero y después voy yo? bueno, dale. No, yo iba a comentar que, por ejemplo, en el caso de Diarco, que por ahí fue en el único de los 4 casos que observé, cuenta que en un momento de la historia compra una distribuidora de cigarrillos y golosinas, ahí estaría aplicando en ese caso, por ejemplo, una estrategia de crecimiento, de integración horizontal. Perfecto. Eh, y bueno, esto también en la mayoría de los casos, esta estrategia de costo se veía casi en todas. En todas o en alguno o cuál? Porque teníamos Diarco, Manaos, Coto, ¿no? Piscini y Pursan. En todas la estrategia competitiva, digamos, que se aplicó, digamos, fue de liderazgo en costos en las cinco. En mi caso anoté que la empresa Piscini había aplicado una estrategia de diferenciación más que de costo, eh, dado como que buscaban no innovar, o sea, en cuanto a precio y eso, sino buscar reemplazar la materia prima eh, que usaban sus competidores, eh, dado que los demás usaban, creo que era celuloide o algo por el estilo, y él, a través de los viajes que hizo a Italia y eso, vio como que era mejor otra materia prima como el acrílico. Entonces eso le permitía como ofrecer un producto distinto del que ofrecía la competencia. Ok, coincido, ¿no? O sea, de los casos que estuvimos viendo, tanto Manaos, Diarco, Coto, ¿no es cierto? Aparentemente irían por una estrategia de liderazgo, o sea, recordemos esto, ¿no? Estamos hablando de competitivo, liderazgo en costos
tiene que ver con mercado amplio, ¿no es cierto? Y liderazgo en diferenciación también, vamos a un mercado amplio. Pero Diarco, Manaos y Coto da la sensación que van por liderazgo en costos y que Piscini va por liderazgo, pero en diferenciación. No sé si coinciden o no. Hola, hola. ¿Se me escucha? Sí, dale. Ah, profe, porque te escribí en postal, pero pensé que no me anda el micrófono. Profe, yo vi en Diarco que a medida que va, digamos, creciendo, bueno, atravesando las crisis, va cambiando su estrategia. Por ejemplo, al principio, él decía como que había abierto el negocio, sería un kiosco, un almacén, y competía contra un supermercado que estaba a pocas cuadras. Entonces él decía que iba al supermercado y veía qué oferta tenía y le intentaba ganar, digamos, en sus ofertas. Entonces yo ahí le puse que su estrategia era un enfoque en costos más que un liderazgo en costos, porque es como que, por lo que yo interpreté, intentaba meterse en nichos. Claro, vos arrancaste casi la etapa de introducción de él, digamos, y está bien el apunte tuyo, está bien, porque cuando el tipo empezaba con un pequeño almacén, un comercio de barrio chiquito, evidentemente, digamos, no es lo mismo que estar ya con una empresa grande. Ahora, si nos enfocamos, digamos, en una empresa ya desarrollada como las otras, ¿no es cierto? Ya estando Diarco como Diarco, ¿no es cierto? Y no como ese emprendedor que empezaba el camino, ¿no es cierto? Que primero era vendedor, qué sé yo, y después ahí, digamos, estamos como parándonos en una estrategia de liderazgo en costos. O sea, es claramente, digamos, cuando el Diarco ya es un negocio, digamos, ¿no es cierto? Ya un negocio Claro, importante, ¿no? Ahora, nombramos a Diarco, nombramos a Manaos, nombramos a Piscini, nombramos a Coto, pero hay una empresa más que se llama Pursan. ¿Y eso qué es? En ese ejemplo, o en esa empresa, mejor dicho, también marqué como que utilizaba una estrategia de diferenciación porque no buscaba competir por precio, sino por ofrecer un producto que era prácticamente único en el país, eh, debido a que ofrecía automóviles de colección que se fabricaban artesanalmente, eh, buscando garantizar como la calidad y demás, eh, que eso se veía a lo último cuando decía como que tenían pistas como para probar la calidad de lo que producían. Ok, estamos de acuerdo con eso. O sea, no es costo, es diferenciación. Pero la pregunta es, ¿mercado amplio o qué? ¿Van a un Creo que mercado? lo hablaba él mismo de que hablaba de mercado de nicho, era Claro. para coleccionistas para quienes le interesaba la colección de autos, era un mercado muy particular, muy exquisito y sin problema en tener que pagar un alto costo por el producto. O sea, fíjense una cosa, ¿no? Entonces, estamos hablando, ¿no? De empresas que, como vimos en la placa, ¿no es cierto? La primera reunión que tuvimos en esas estrategias generales, que había liderazgo tanto en costos como en diferenciación, ¿no es cierto? Porque van a un mercado amplio, van a grandes mercados, ¿no es cierto? Y también teníamos esa estrategia de nicho, de segmento, ¿no es cierto?, de foco, en donde ahí podíamos tener una ventaja en costos o una ventaja en diferenciación. Entonces, si yo tuviese que, digamos, definir a Pursan o ponerla o clasificarla dentro de lo que estuvimos viendo en la primera reunión, diría que está dentro de una estrategia de nicho, de foco, es en un segmento, ¿no es cierto? Una estrategia de foco, pero con ventaja en costo o diferenciación. ¿Qué les era en parece? diferenciación, porque además él comentaba que los autos no eran réplicas, sino que ya, creo que un compañero que lo fabricaban ellos a las piezas. O sea, como que intentaban no hacer la réplica, sino reversionar el modelo. Claro, imagínense una cosa, ¿no?
ustedes ahí, digamos, estos videos, digamos, nos sirven para ver con claridad el tipo de estrategia que utilizan, que, digamos, en este caso es una estrategia de foco, ¿no es cierto?, con ventaja en diferenciación. ¿Por qué? Porque en realidad, digamos, la demanda es totalmente elástica, ¿no? En economía están los dos tipos de demanda, ¿no? La, la- la inelástica, que sería este caso, y la elástica, ¿no? La demanda elástica significa que la cantidad demandada varía, o es altamente sensible al precio, ¿no? La demanda, elástica. Y cuando es inelástica, por más que varía el precio, no pasa nada, porque la gente va y lo consume igual. Este es un segmento de nicho en donde, digamos, los compradores principales, si no los compradores, son coleccionistas. Entonces los tipos, no se van a fijar en el valor de un auto, porque, digamos, lo que están comprando, ¿no es cierto? Es algo de colección que tiene un valor por encima, ¿no es cierto? Por encima de su precio base. Es decir, no están comprando un commodity, están comprando un auto de X año, hecho a mano, de manera artesanal. Entonces es una demanda totalmente inelástica. O sea, no, si mañana el precio de ese auto, no sé, lo suben, no sé, $2.000, o 5.000 o 10.000 o lo que sea, el coleccionista lo va a pagar. Es decir, fíjense que es un nicho, no son muchos los compradores, o sea, no hay millones de compradores de esta naturaleza, ¿no es cierto? Hay X cantidad, ¿no es cierto? Porque no es todo el mundo que dice, che, dame un auto de colección, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale? ¿Cuántos miles de dólares sale? ¿No? Es un nicho, es un foco. Hacemos foco en un segmento, pero a su vez es de alto target, ¿no es cierto? Es con una ventaja en diferenciación. Este, entonces ahí fíjense que en cada uno de los casos que estuvimos viendo se nota con bastante claridad cuáles son los tipos de estrategia competitiva. Ahora, lo interesante, digamos, es ver también qué tipo de estrategia corporativa. Recuerden ustedes, ¿no es cierto? Cuando en la primera reunión nosotros dijimos, las empresas pueden tomar tres tipos de decisiones, ¿no es cierto? Dijimos que era crecer, buscar la estabilidad, recuerdan eso, y achicarse, ¿no es cierto? Reducirse, etcétera. Entonces, la pregunta que les hago es, ¿qué, digamos, empresa utilizó estrategias de reducción o estrategias de, digamos, de achicamiento, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las que utilizaron estrategias de crecimiento? En el caso de Diarco, menciona que en un momento tuvo que cerrar 4 sucursales y se quedó con una sola, así que ese sería un ejemplo de una estrategia de reducción. Claro, ¿no? Ustedes fíjense que más o menos casi son contemporáneos, digamos, fíjense qué interesante, ¿no? Por lo pronto para el administrador, digamos, eh, o para los que estudiamos esto. Coto, digamos, en su momento la decisión que tomó fue totalmente opuesta a la de Diarco, ¿no? Ante las crisis o en periodos de crisis, los dos argentinos, los dos más o menos los mismos tiempos, uno optó por una estrategia de achicamiento, ¿no es cierto? Como vimos, tenía 5 sucursales, se quedó con una en el mercado central, y el otro apostó al crecimiento. O sea, ante una misma situación de crisis, uno achicó para hacerse fuerte en una sucursal y después remontar, y el otro dijo, yo me banco lo que viene porque sé que hay jugadores que van a salir del mercado. Entonces yo me voy a establecer, voy a abrir sucursales cuando esto pase, porque, digamos, como dijo Piscini, la Argentina da revancha y vuelvo otra vez el consumo, etcétera. Yo ya voy a estar posicionado y los demás van a estar afuera y no van a poder entrar o le va a costar mucho. Entonces fíjense que ante una misma situación o ante una situación similar de crisis o X condimento de la economía, uno decide tomar una estrategia de crecimiento y el otro de achicamiento, ¿no es cierto? Y las dos le funcionaron. O sea, esto significa que la estrategia como la definíamos nosotros es una apuesta, ¿no? O sea, si uno apuesta una cosa, digamos, deja de hacer otras.
y no hay un reaseguro que te dice, mira, el camino es por acá, ¿no? Sino que el camino puede ser uno u otro, y puede haber éxito en cualquiera de los dos casos, ¿no? Tanto que uno entienda que tiene que reestructurar su negocio para volver a crecer, como otro que dice, yo decido perder hoy para después volver a ganar, ¿no? O sea, son decisiones estratégicas, ¿sí? Pero a las dos les ha funcionado, ¿no? Eh, y la última pregunta que les hago, a ver, desde el punto de vista de la, digamos, estrategia Safari, ¿no es cierto?, que planteaba el libro, ¿qué tipo de escuela pueden digamos, distinguir en alguno de estos emprendedores, ¿no? Porque son todos, en definitiva, son emprendedores. ¿Hay alguna, digamos, escuela que podamos subrayar por sobre otras? Para mí, en el tema Manaus, creo que fue como la que más me quedó más claro, digamos, porque yo le puse una estrategia de liderazgo, más que nada, perdón, estrategia no, escuela empresarial basada en la visión del líder. Más que nada porque él, como que decía, cuando tuvo que poner la fábrica, que había vendido todo y había apostado todo, y como que la gente no confiaba en él y él siguió adelante igual. O sea, creo que esa es como la más visible en ese sentido. Después la Claro, otra me costó un poco más. cuesta un poco mirarlas, ¿no es cierto? Pero fíjense que, por ejemplo, en el caso de Coto, ¿no? Cuesta mucho, digamos, por ahí centrarlo en una escuela digamos, cultural o de negociación, ¿no es cierto? Es decir, cuesta más, por lo menos en un primer inicio, en pensar que la personalidad de este señor, digamos, estaba, digamos, digamos, o se puede interpretar dentro de las escuelas, ¿no es cierto?, que vienen más del lado colaborativo, del lado de las relaciones humanas, ¿no es cierto? O sea, podríamos por ahí hasta tachar algunas escuelas y no estaría mal. Sin embargo, todos pasaron por la fase de adaptación, ¿no es cierto? O sea, asumieron, digamos, que tenían que reconvertirse, porque si no se reconvertían, desaparecían. Entonces, la escuela de la configuración, que reúne a todas, un poco resume, pero después también están las adaptativas, ¿no?, al contexto. Es decir, todos tuvieron que sacrificar algo de alguna manera o adaptarse, sea importando, sea, digamos, cerrando fábricas, como en el caso de Piscini, ¿no? Tuvieron que adoptar alguna de las escuelas para poder reordenar su modelo de negocio y poder seguir adelante. Este, la mayoría de todos, hay una escuela visionaria, ¿no es cierto?, que es la que los marca, pero no veo el caso de alguna con mucha claridad en donde la estrategia surja de una planificación, ¿no es cierto?, de una planificación detallada, como son las primeras escuelas, ¿no? O sea, no se nota que haya algo de eso, sino que son, digamos, estilos que fueron reaccionando y se fueron acomodando a la situación, ¿no? Se fueron adaptando, ¿no? Profe, en el tema de Manaus, yo también me lo marqué acá como, porque al principio le puse escuela de poder, porque en realidad la fábrica surge de que lo habían como dejado de un lado cuando, cuando continuó Sao, que era la, la gaseosa que él vendía, y sin los distribuidores. Entonces yo le puse como por resentimiento, abrió la fábrica, él mismo lo dice, como una escuela de poder. Pero bueno, Está bien, fue un inicio, ¿no? Fue en un inicio, digamos, es más, de hecho, la abrió por bronca, ¿no? Y ustedes fíjense, ¿no? Las historias dicen mucho cuando uno dice,
bueno, a ver, ¿qué motivación puede llevar a alguien a poner un proyecto, ¿no? Poner un proyecto que mañana va a ser una gran empresa exitosa. La verdad que a quién se le puede ocurrir poner algo por bronca, ¿no? Bueno, fíjense las motivaciones, son increíbles cuando uno estudia de estos casos, ¿no? Este, pero bueno, básicamente todos, digamos, están marcados o enmarcados dentro de las estrategias. Hay una frase, con esto cerramos y vamos a los temas. Hay una frase de Coto que describe la escuela que se adapta al contexto, ¿no es cierto? Él dice, nosotros primero estamos, estamos, nos adaptamos a todo, estamos preparados para cualquier cosa, ¿no? Esa es una frase. Y la segunda, cuando le preguntan, este, dice, nosotros lo que desarrollamos fue la estrategia tango, ¿no? Dice, a medida que van tocando, vamos bailando. Es decir, lo que toque la orquesta, yo lo bailo. Es decir, me adapto a lo que venga, ¿no? Entonces es algo, digamos, que con sus palabras, este, nada técnicas, está describiendo el tipo de estrategias que pudo utilizar. También le preguntaron cómo llegó hasta ahí, dijo, no tengo la menor idea, ¿no? Es decir, es obvio que esa otra parte también describe mucho de lo que son las estrategias adaptativas, ¿no? De cómo ir haciendo sobre la marcha, ¿no? En un contexto como el nuestro. Bueno, vamos a volver a algunos de estos casos cuando hablemos de modelo de negocios y todo ese tipo de cosas, posicionamiento y todo eso, por eso tengámoslo como fresco estos temas, pero siempre me parece interesante escuchar a aquellos que crearon algo, ¿no? De hecho, si puedo, en las reuniones anteriores, más allá de hacer algunos ejercicios y todo eso en grupo, vamos a ver si puedo traer algún emprendedor, tanto sea local como no local, para que dé alguna charlita corta y que le podamos hacer preguntas. Siempre lo hago en los cuatrimestres y hoy, si puedo enganchar a algunos, lo vamos a hacer. Bueno, vamos a cerrar algunos minutitos más con algunos temas. Entonces, vamos a ver los modelos mentales, porque esto también nos marca mucho de cómo es una organización. Este señor que está ahí dirigiendo una orquesta es Roberto Serra, un poco es mi mentor, es un gran profesor de la UBA, especialista en estrategia. Él habló en uno de sus libros, hablaba de tipo de modelos mentales, ¿no? Yo muchas veces he recogido estas ideas de él. Cuando habla de los modelos mentales, él dice que hay un modelo de pensamiento pre-tayloriano o artesanal, ¿no? Es decir, el que era un concepto predominante del siglo XIX. Entonces, la persona que está sobre este modelo mental, dice, considera a la empresa bajo la lógica de producción manual y trabajo individual. ¿Mm? Es decir, hay una incapacidad patológica para delegar. Yo tengo que hacer todo yo, ¿no? Incluso cuando veamos el tema de los sesgos, vamos a ver que es un sesgo este, de egocentrismo, ¿no es cierto? Entonces, el dueño tiene incapacidad patológica para delegar, concentra todas las decisiones y tareas que son fundamentales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el crecimiento? Hay un límite a ese crecimiento. ¿Cuál es el límite? Bueno, está atado exclusivamente a la capacidad física de trabajo del fundador. Imaginen ustedes si existiese un dueño de Coca-Cola tomando las decisiones de todas las sucursales de todos los lugares del mundo, ¿no es cierto? Sería imposible. Entonces, esto se da en general, digamos, y podemos incluso hasta vincularlo con la fase 1, ¿no es cierto?, digamos, de crecimiento de Greiner, ¿no? Podríamos incluso hasta vincularlo por ahí, por ese lado. Cuando hablamos de tipo
de pensamiento 2, orientado a la producción y al crecimiento, este pensamiento nace, digamos, o por lo menos está vinculado a lo que era la revolución industrial y la producción en masa. Es decir, el foco mental de la estrategia está puesto puertas adentro de la fábrica. Es decir, el objetivo supremo es maximizar el volumen de producción, estandarizar el proceso y crecer en infraestructura. Todo lo que se fabrica se vende. Entonces la idea es cuanto más grande mejor, cuanto más es mejor, ¿no? Entonces, operar al máximo la capacidad, producir y vender todo lo posible. Esa sería la idea, ¿no? Todo lo que se pueda fabricar se tiene que vender. Y ese es el pensamiento orientado a la producción y al crecimiento. Hay otro pensamiento, que es el tipo 3, que está orientado al marketing y la comercialización. Entonces, muchas veces cuando los mercados se saturan de la oferta, ¿no es cierto? Y se vuelve, digamos, cuando los mercados se saturan, la competencia es tremenda, ¿no es cierto? Entonces, hay una mentalidad que se da vuelta y que gira, ¿no es cierto? En donde ahí ya la idea no es la fábrica en sí misma, porque ha cambiado el contexto, sino que, digamos, el foco lo ponemos en el cliente y las ventas. Entonces sabemos quién es el que nos da de comer y sabemos quién es el destinatario de esos productos y servicios. Entonces ahora nos importa mucho la persona a la cual nosotros le entregamos lo que hacemos. Entonces la estrategia se vuelve externa y uno se concentra concentramos los cañones en publicidad, canales de distribución, segmentación, posicionamiento. Es decir, ponemos, digamos, en el lugar central al cliente, ¿no? Entonces, este es un pensamiento que está orientado al marketing y a la comercialización, ¿no? El marketing lo hace todo y lo importante, digamos, es la venta, pero con eje en el cliente, ¿no es cierto? Como elemento central. El pensamiento 4 tiene que ver con lo financiero, es decir, la empresa deja de ser vista como una fábrica o una marca y pasa a ser entendida como una cartera de inversiones. Es decir, es cuando el empresario, digamos, empieza a ver, digamos, su organización como una inversión en sí mismo. Es decir, no porque antes no la vea de esa manera, sino porque ahora lo que ve es el sacarle el máximo jugo, el máximo rendimiento económico a la inversión que ha hecho. Entonces, lo ve en términos financieros, ¿cierto? Es decir, el producto pasa a ser una variable matemática, porque lo que importa no es lo que yo vendo, no es el cliente, no es, sino es si realmente la empresa produce los flujos de fondos suficiente y necesario para generar este recurso, ¿cierto? Es decir, entonces, este, la idea es que el Van y la Tir son los personajes centrales, ¿no es cierto? Y en este caso no los clientes, ¿no es cierto? Ni el producto que yo hago, no me enamora lo que yo hago, sino lo que me interesa concretamente es la inversión que yo estoy haciendo que me dé la ganancia que estoy buscando. Entonces, por eso aparece el apalancamiento financiero, las fusiones, adquisiciones, la eficiencia, el foco en la eficiencia del capital. El ejemplo puede ser un conglomerado empresarial, ¿no? Es decir, esta idea de la diversificación no relacionada, acá puede haber, digamos, un vínculo con ese pensamiento financiero donde uno dice, no me importa lo que produzco, si es tornillo, alimento, lo que sea, lo que yo quiero es que esa inversión me rinda en términos porcentuales lo que yo, digamos, deseo, ¿no? Entonces, esto es un pensamiento financiero. Y en paralelo, por supuesto que el punto acá es que activo que no funcione, activo que se vende o cierra, ¿no? O sea, el peligro de este tipo de pensamiento, por lo pronto para los que trabajan dentro de este tipo de organizaciones, es que si la ecuación económico-financiera no está dando resultados,
para qué esperar o para qué seguir, digamos, en el negocio, ¿no es cierto? Entonces, eh, el ROI, el ROA, el ROE, todo esto, estos indicadores económicos financieros cobran un rol importante. El modelo 5 tiene que ver con el pensamiento tecnológico y de innovación. O sea, acá la ventaja competitiva sostenible, o por lo menos los que piensan, los que tienen este modelo de pensamiento, es que la única ventaja sostenible es la capacidad de generar disrupción técnica, ¿no? Es decir, de alguna manera se asume que el ciclo de vida de los productos es corto y que la empresa se tiene que autodestruir y recrear. Es decir, hay un, hay un economista que se llamaba, creo que Joseph Schumpeter, si mal no recuerdo, que él hablaba de la destrucción creativa, ¿no? Él decía que para crear algo nuevo hay que destruir algo, ¿no? Es decir, para crear, por ejemplo, el mundo de Netflix había que destruir, ¿no es cierto? El mundo de las películas de alquiler. Para crear el mundo de las PCs, de las CPU, de todo esto que estamos trabajando, de las computadoras, entre comillas, había que destruir el mundo de las máquinas de escribir, es decir, y todo el negocio relacionado con ese tipo de economía. Es decir, Schumpeter habla de la destrucción creativa. Dice, hay economías que se terminan rompiendo y autodestruyendo y otras que nacen producto de, obviamente, la innovación, la creatividad, los cambios en la tecnología, etcétera. Entonces, el pensamiento tecnológico de innovación es ese que dice que hay un ciclo de vida que es corto y que la empresa se tiene que reinventar, ¿no es cierto? O muchas veces de autodestruir para volverse a recrear. Y el pensamiento 6 o pensamiento analítico versus holístico, este es un pensamiento, digamos, mucho más evolutivo. Serra lo define como el nuevo juego, o sea, en su libro, El nuevo juego de los negocios, habla de que este pensamiento se adopta un enfoque holístico, ¿no? Basado, por ejemplo, en la dinámica de sistemas, el caos, etc. ¿Esto qué significa? Que la organización la planteamos como un organismo vivo que depende de un ecosistema de variables que no son lineales, en donde muchas veces pequeños cambios generan impactos impredecibles. Es decir, el, el- el pensamiento complejo toma a la organización como un acuerdo sistémico de partes en donde hay interrelaciones con dinámicas, ¿no es cierto?, internas y externas que la tornan compleja, ¿no es cierto?, muy compleja, y que, digamos, no es lineal, ¿no es cierto?, no es algo lineal, sino que es algo mucho más complejo, eh, y evolutivo, ¿no? Es decir, tenemos que ir, digamos, rompiendo barreras, eh, digamos, tradicionales y buscar la innovación, buscar nuevas cosas, nuevas formas de pensar y de hacer, porque todo está en movimiento, todo está en cambio y uno tiene que, además de adaptarse, crear mercados nuevos, crear cosas nuevas, ¿no? Entonces, es un pensamiento mucho más abierto que se permite, digamos, la exploración, permite otro tipo de cosas respecto de los modelos anteriores, ¿no? Entonces, fíjense que cada uno de estos modelos mentales, si yo los asumo, ¿no es cierto? O analizo dueños de empresas y los trabajo, estos modelos, me pueden decir de alguna forma qué posibilidades de crecimiento y desarrollo sostenible puede tener un proyecto, ¿no? Porque si me estanco en el primer modelo mental o en el segundo, o si tengo dueños, por ejemplo, que tienen pensamientos exclusivamente económicos financieros, imagínense que ese proyecto
puede ser un proyecto de supervivencia y es muy difícil que sea, no digo sostenible en el tiempo, pero complicado, ¿no? Eh, Porque ese tipo de pensamiento, ¿no es cierto?, desprecia, por ejemplo, posibilidades a futuro, o sea, proyectos innovadores o cosas que a futuro pueden dar, digamos, resultados económicos, pero que no los tenemos en el presente. No alguien con un pensamiento financiero, ¿no es cierto?, el modelo 4 no hubiese resistido. Si por ejemplo, el líder de Mercado Libre hubiese tenido este modelo mental, ¿no? Pensamiento financiero, como les comentaba la otra vez, no hubiese resistido 7 años a pérdidas, ¿no? Es decir, lo más probable es que esa empresa no hubiese existido, porque era una cuestión de van y tire, una cuestión de flujo de fondos, ¿no? Si no daban los flujos de fondos, ¿para qué seguir? Entonces, cada uno de estos modelos nos puede dar pauta de si una organización tiene una estructura de supervivencia o una estructura que apunta al desarrollo sustentable en el tiempo, ¿no? ¿Se entendió la idea? ¿Se entendió los modelos, cómo funcionan? ¿Quedó claro? Sí, sí, se entendió. Ok, bien. Bueno, lo último que vamos a ver ahora, unos minutos más, y ya salimos, tiene que ver con las alianzas. Fíjense que recuerden que nosotros habíamos visto en el último, digamos, el último estadio de Greiner, es decir, la última etapa, decía crecer a través de alianzas, ¿no? Es decir, cuando ya estábamos en la meseta, en la madurez, nos queda, digamos, aliarnos estratégicamente para generar sinergia, ¿no? ¿Saben qué es la sinergia, no? Me imagino. Todo el mundo sabe. Espero un sí o un no. ¿Sí o no? ¿Saben qué es Puede, sinergia? puede ser, profe, cuando las empresas funcionan como un sistema o algo así, ¿no? ¿Cómo? A ver, más fuerte. Cuando las empresas funcionan como un sistema. A ver, cuando hablamos de sinergia, la sinergia puede ser positiva o negativa, ¿sí? No muchos dicen eso. Pero cuando se habla de sinergia, lo que estamos diciendo es que, para hacerlo simple, 2 más 2 es más que 4. Es decir, la suma del todo es más que las partes individuales. Si esto significa, eso es sinergia positiva, ¿no es cierto? Es decir, si yo, por ejemplo, trabajo a nivel individual, tengo un resultado. Si trabajo en equipo con otros, el resultado del trabajo en equipo es mayor al individual. Es decir, ese trabajo es más que la suma de las partes. Eso cuando hay sinergia positiva. Entonces, alianzas estratégicas y sinergia empresarial significa que yo, junto con otro, ¿no es cierto?, voy a ser más fuerte, más competitivo, más eficaz, es decir, más productivo, ¿no? Voy a ganar más plata, etcétera, ¿no? Esa sería la idea, por eso es las alianzas. Entonces, hay diferentes tipos de alianzas, por supuesto, de investigación, de producción, ¿no? Hay organizaciones que ponen el know-how unas, otros el capital, porque algunos no tienen capital, pero otros tienen conocimiento. Entonces, de esas alianzas surgen productos, servicios innovadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, también hay de diferente tipo. Está el co-branding, donde dos marcas se unen para lanzar algo nuevo al mercado, ¿no es cierto? Bajo el nombre de las dos o creando un nombre asociado. Es decir, el objetivo, digamos, es generar sinergia empresarial, es decir, que esa fusión, digamos, de esas dos organizaciones resulte en un producto, digamos, el resultado sea mayor que la tarea individual. Entonces, eh, ocurre cuando el resultado supera la suma de los esfuerzos individuales, concepto central.
Y como hablamos, ¿no es cierto? Como habíamos dicho, digamos, el mecanismo, ¿no es cierto? Es la unión de esos conocimientos, la unión de recursos, digamos, es decir, la fusión de dos organizaciones. Entonces, ¿qué se busca? ¿No es cierto? Alcanzar objetivos que por sí mismo sería muy costoso o imposible lograrlo, porque como decía, me falta capital o me falta conocimiento, me falta gente o me falta lo que me falta, y por lo tanto no puedo lograrlo en forma individual. Bien, entonces, hay diferentes tipos de alianzas, ¿sí? No vamos a nombrar todas, pero para dar un ejemplo y con esto cerrar, tenemos desde pools de compra, ¿no es cierto? Empresas que se asocian para tener poder de negociación con los proveedores, ¿no es cierto? Y acceder a precios diferenciales, a condiciones de pago mejores, entonces se arman pools de compra. Tenemos uniones transitorias, asociaciones de colaboración, es decir, clusters, hay diferentes tipos de alianzas, ¿no es cierto? Hay casos de éxito comunes, acá podemos ver, qué sé yo, Cooperativa Agrícola San Martín, es decir, hay sectores, ¿no es cierto?, en donde se fusionan, ¿no es cierto?, digamos, con otras, para poder, digamos, como decíamos, llevar adelante los objetivos de forma más eficiente y eficaz. Fíjense el centro de almacenero de Córdoba, ¿no? Porque es el centro almacenero. Yo soy un almacenero de barrio y tengo que comprarle una gran empresa, me va a matar con el precio, condiciones. Ahora, si yo me mezclo dentro de un centro, ¿no es cierto? Entonces el volumen de compra es mucho mayor, por allí consiga precios o condiciones mejores. Entonces, hay casos de éxito de este tipo. Por ejemplo, digamos, las asociaciones o agrupaciones de colaboración empresarias, ¿no? Este, ¿Qué más? Las uniones transitorias. ¿Qué significa una unión transitoria? O sea, se me uno, ¿no es cierto?, para un fin específico y después, digamos, salgo de esa fusión y se produce una disolución, ¿no es cierto? Cuando yo termino la obra, por ejemplo, ¿no? Fuese un proyecto en donde este, estoy haciendo una obra y estoy conformando equipo con otras empresas, termina la obra, ¿no es cierto? Entonces ahí se diluye, digamos, esa unión. Por eso se llama transitoria, ¿no? Se da mucho en servicios públicos, o en sectores, digamos, del agro con alianzas, ¿no es cierto? Es decir, hay muchas digamos, tipos de uniones transitorias de esta naturaleza, ¿no? Se juntan específicamente para llevar adelante un proyecto. Después tenemos los clústeres, que son muy interesantes, en donde, digamos, hay un elemento que los vincula, que es la proximidad geográfica, en donde se agrupan, los clústeres son agrupaciones donde ahí entran las empresas de un mismo sector, eh, digamos, y también puede haber otros elementos, digamos, que ayuden, ¿no es cierto? Por ejemplo, las universidades que pueden aportar, el Estado provincial o el municipal, es decir, son en general, digamos, uniones, asociaciones que ayudan en forma mutua. ¿Para qué? Para estar en posición competitiva contra, por ejemplo, empresas multinacionales, ¿no? Entonces, una empresa per se en una localidad chica, digamos, no puede investigar por sí misma, no tiene la capacidad económica, financiera para investigar, pero sí puede hacerlo en la universidad, por ejemplo, ¿no? O puede tener una asistencia financiera a un costo menor a través de un municipio o a través de un gobierno provincial. Entonces, eso, digamos, genera clusters, ¿no es cierto? La posibilidad de hacer desarrollos, de hacer actividades que en forma individual serían imposibles. Obvio que se busca mayor especialización, mejorar la atención de los clientes y atraerlo, reducir los costos transaccionales, es decir, hay metas comunes que se comparten, ¿no es cierto? Lo mismo que los beneficios. Bien, ¿qué más?
hay joint venture, que son riesgos compartidos, son inversiones de riesgo, son acuerdos comerciales de inversión conjunta de largo plazo, ¿no es cierto? Dan varios socios. Entonces hay objetivos donde, por ejemplo, lo mismo, ¿no es cierto? Unir conocimientos, por ejemplo, desarrollar productos o servicios, podría ser, o, digamos, como pasa, digamos, con Chevron y YPF, ¿no es cierto? El objetivo es exploración, que no son exploraciones convencionales donde hay que invertir, se necesita tecnología de punta, etcétera. Entonces, bueno, hay estas asociaciones globales en donde este, hay paquetes, digamos, o las decisiones accionarias son 51% por un lado, 49% por el otro, ¿no? Tenemos la acción de oro ahí. Entonces, ¿cuáles son los aportes? Conocimiento local, infraestructura, es decir, este, que se aporte mutuamente tecnología, inversiones, experiencia, ¿cierto? Todo eso es para hacer la explotación conjunta de recursos naturales, ¿no? O, por ejemplo, fusiones como en el caso de Volkswagen y Ford, donde el objetivo es producir conjuntamente motores para X determinado tipo de producto, ¿no es cierto? Este, que eso nos lleva a una drástica reducción de costos por economía de escala, ¿no? Es posible una firma no alcance escalabilidad y entonces se fusione con otra, ¿no? Para lograr eso, ¿no? A partir de un intercambio de tecnología y capacidades, lograr, por ejemplo, producir motores, ¿no es cierto? En este caso, ¿no es cierto? Con una economía de costo importante. Y bueno, esto sin que las empresas pierdan ni su posicionamiento ni su imagen de marca, pero conforman digamos, compromiso global en este caso, ¿no es cierto? Que también es transitorio, podemos decirlo que es transitorio, porque cuando termina ese objetivo, cada empresa puede seguir funcionando por sí misma, pero siempre los objetivos son lograr bajar costos, lograr sacar productos con buenos márgenes, ¿no es cierto? O sea, todo ese tipo de cosas que en forma individual uno no podría lograr. Lo hacen, como vimos, empresas muy grandes, este, y también empresas muy chiquitas en localidades chicas que al aliarse, ¿no es cierto?, con otros, conforman, como decíamos, pools de compra, ¿no es cierto?, o generan poder de negociación para, para justamente tener algún beneficio en términos de precios, de condiciones, etcétera. Bueno, esto es lo que teníamos para hoy. Co-branding, como decíamos, son dos marcas que se unen para lanzar un producto. Los claros ejemplos son Coca-Cola y, digamos, y McDonald's ¿cómo es? Y Pixar, por ejemplo, o sea, son marcas, ¿no es cierto?, que se combinan para sacar productos este, comunes y poder digamos, hacer exponencial, ¿no es cierto?, a partir de esa fusión, ¿no? Aprovechar justamente que los clientes de cada una de esas marcas pueden comprar cruzado, consumen productos, digamos, de este tipo, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un aprovechamiento integral, digamos, de todo lo que es digamos, la cartera de potenciales clientes de las dos empresas, ¿no? Entonces, la idea es multiplicar la rentabilidad, potenciar el valor percibido. Entonces, se dan este tipo de uniones, de alianzas. Bien, bueno, acá hay ejemplos y creo que estamos cerrando. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, pregunta sobre esto? ¿Fuimos claros? ¿Estamos bien? Sí, sí. Sí, sí, se entiende. Ok. Bueno, para la próxima lo que tenemos es
estas dos notas que las revisaremos para discutirlas, las vamos a discutir entre nosotros. Yo en la semana vamos a definir los viajes para la parte presencial. Pero bueno, ustedes tienen el calendario ahí, o sea que ya saben básicamente los temas que vamos a tocar para la próxima reunión. Todo lo que, como consejo, siempre traten de no atrasarse en la lectura y todo eso. Yo todo lo que doy para ver, los videos y todo eso, si se los doy es porque lo voy a tomar, ¿sí? O sea, lo voy a tomar dentro de los exámenes. Eh, si no, no se los doy por dárselo, sino porque creo que es importante y que agrega valor al material. Entonces, siempre nos paramos en el PDF de las unidades de la 1 hasta la 4, todo eso, ese es el material, es la estructura, pero también vamos agregando notas, videos, etcétera, que puede haber preguntas de ese lado. Entonces, creo que sí, si mal no recuerdo, nos vemos el 10. Este, así que nada, bueno, que anden bien y esta reunión la vamos a grabar, ya está grabándose, o sea que cuando se corte yo la voy a procesar y la voy a subir y les voy a mandar el link por si la quieren revisar. Bueno, si estamos bien, si no hay dudas, nos estamos viendo entonces. ¿Ok? Chao, gracias. ¿Estamos bien? Bueno, Profe, nos gracias. vemos. Bueno. Chao. Chao, gracias, profe.